Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy me toca a mí dar el tema de enfermedades mentales. Les preparé una pequeña presentación en PowerPoint que estarán ahí recibiendo por medio del WhatsApp. Pues más que nada el tema se enfoca en la relación que hay entre las enfermedades mentales y lo que sería la criminología como ciencia. Más que nada nos da una pequeña introducción de lo que sería la psicopatología y la causalidad delictiva. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay una pregunta importante que se debe de hacer el criminólogo respecto a que si sería demencia como enfermedad mental o excusa para que un criminal lleve a cabo sus actos delictivos. Los delitos se llegan a cometer por muchas razones. En algunos de los casos se considera que tienen un aspecto criminológico enfocado a alguna enfermedad mental. Los dos elementos fundamentales de los actos criminales son la intención y el acto criminal. La cuestión aquí o la pregunta que se hace el investigador es qué sucede cuando una persona sufre un trastorno mental o cualquier problema que tenga en su cognición, o sea, en su forma de pensamiento, en su forma en que trabaja su cerebro. Otra pregunta que se puede hacer es que si realmente un individuo carece de un control cognitivo, de un control de razonamiento, de pensamiento para abstenerse de un acto criminal. Entonces, más que nada, pues aquí podemos también, como en algunas ocasiones se mencionó en clase presencial, considerar que la criminología tiene una relación multidisciplinaria con varias ciencias. En el tema anterior, por ejemplo, que tocábamos balística, pues la relación directa es con la física. Y obviamente eso dio lugar a esa nueva ciencia que era la balística. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos considerar la relación directa que tiene la criminología con la medicina y la psicología. Y en el caso específico del estudio del criminal, en la actualidad se conoce una rama de la psicología que está encauzada entre psicología y psiquiatría como psicopatología, o sea, la causa generadora a través de alguna enfermedad o alguna deformidad, ya sea morfológica o bioquímica de nuestro cerebro, y que nos puede estar dando lugar a ciertas condiciones y trastornos de conducta. La definición estándar de psicopatología pues es el estudio de las condiciones mentales psicopáticas. ¿Qué nos puede decir a grandes rasgos? Pues que se considera que es el estudio de causas, síntomas, evolución y tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido amplio, lo que es la psicopatología integra también conocimientos sobre lo que es la personalidad de cada uno de los individuos. Tenemos que considerar lo que sería la estructura familiar y el entorno social, la conducta patológica, la genética. Aparte del entorno social, también tenemos que ver el entorno biológico. Se han hecho estudios sobre algunos individuos en los cuales el entorno puede llegar a influir de manera directa o, por ejemplo, la genética del individuo puede llegar a influir de manera directa en el sentido de ciertas producciones de hormonas o de neurotransmisores en altas cantidades o en bajas cantidades y que eso afecte el funcionamiento de su sistema nervioso y por ende pueda llegar a tener una conducta que no sea la correcta. Un término importante que tenemos que conocer es la psicosis. Muchas veces la psicosis se confunde con el término de esquizofrenia. Tienen una amplia relación, pero no es la misma situación. El término de psicosis se considera que son las condiciones mentales más comúnmente ligadas a los comportamientos criminales. La psicosis se puede decir que sería el conjunto de enfermedades mentales que incluirían, de cierta manera, la esquizofrenia. Obviamente, la parte general del término de psicosis es que el individuo va a perder noción de su realidad. Puede llegar a tener algunos momentos de alucinaciones
o puede llegar a tener algunos momentos de confusión. La esquizofrenia como tal, en sus orígenes, los primeros psiquiatras decían que el trastorno era destacar que el sujeto experimentaba una fragmentación de diferentes funciones mentales. Por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje, la percepción, llegaba a tener algunas alucinaciones, pérdida momentánea de noción del lugar o de cierta manera hasta de memoria. Durante muchos años, pues este trastorno se creyó que era solo un origen psicológico. Actualmente se considera que tiene dos factores primordiales para desarrollar este trastorno. Uno pueden ser los factores genéticos, otro los factores psicológicos y también considera los factores ambientales. Obviamente todo esto está basado en que la estructura del cerebro puede llegar a tener funcionalidad diferente o forma morfología diferente. Como les comento, la pequeña presentación que les hice, ahí les menciono todo lo que estamos platicando. Los síntomas característicos de lo que es la esquizofrenia pues son ideas delirantes, son alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y, por ejemplo, síntomas negativos. Hay gente con este padecimiento que ha intentado atentar contra su vida en reiteradas ocasiones. Ahí se puede considerar ciertos síntomas negativos. Una parte de ellos se considera lo que es el aplanamiento afectivo, o sea, ellos realmente no generan un afecto hacia una persona o a veces generan una obsesión hacia una persona, hacia algún objeto. En las enfermedades mentales podemos considerar muchas. Esta que les menciono es un ejemplo, pero también se puede llegar a considerar lo que es, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de conducta, que ahorita más se los voy a describir, y en la presentación también se los dejo descritos, valga la redundancia. Bueno, los indicadores diagnósticos, por ejemplo, para una persona con esquizofrenia, pues pueden ser sintomáticos, obviamente que se notan en su comportamiento, en su habla, y pueden ser también de tipo biológicos. Ahí podemos considerar que si nosotros llegáramos a hacer un estudio de la neurobiología del cerebro, podemos considerar que la tasa del cerebro ventricular es menor, los cerebros son un poco menores al estándar o al promedio. También se considera que hay una hipótesis donde el funcionamiento del lóbulo frontal, la región frontal del cerebro, no trabaja de la misma forma que en un individuo normal. Y también la hipótesis de los neurotransmisores, que nos dice pues que algunas alteraciones en la producción de dopamina y serotonina llegan a afectar el cerebro del individuo y por ende pueden llegar a tener momentos de exaltación, momentos de agresividad y las alucinaciones propias de este padecimiento. Un concepto muy importante que nosotros tenemos que considerar para poder hablar de las enfermedades mentales es el Manual del Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es como una guía en la cual se describen cada una de las patologías, cada una de las enfermedades, con sus características, con los estudios más actuales, y esa guía se utiliza para poder clasificar a personas con un padecimiento psicológico o psiquiátrico. Regularmente se abrevia como DSM y se le agrega un número para saber en qué versión van de ese manual. Bueno, más que nada también lo que les quiero comentar son los principales trastornos clínicos asociados al comportamiento criminal. Desde la perspectiva de la psicología clínica, los trastornos psicopatológicos pues son capaces de originar esos comportamientos criminales y obviamente están relacionados a la alta impulsividad. Muchos de los criminales tienen momentos, estatus de excitación o de exaltación, de impulsividad en el cual se llegan a dar los crímenes.
Por ejemplo, el temperamento, el carácter. El temperamento lo podemos considerar que nosotros lo tenemos de genética y el carácter lo vamos formando a través del entorno y las experiencias de vida que nosotros tenemos. En algunas ocasiones, por esas diferencias morfológicas en nuestro sistema neuronal, los individuos pueden llegar a tornar esos temperamentos incontrolables y desencadenar en algún crimen, en algo violento, en un asesinato, en una violación. Entonces, como les comentaba, pues el manual de estadística sobre esos comportamientos recoge cada una de las características y nos dice también que, pues, por ejemplo, podemos considerar que hay trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. El primer trastorno que me gustaría describirles, pues, es el trastorno negativista desafiante. La característica esencial de este trastorno es un patrón recurrente en el comportamiento negativista. La persona es negativa, es desafiante, es desobediente, es hostil. Siempre está dirigido a las figuras de autoridad. El comportamiento más característico es la resistencia a las normas. Y por ejemplo, en el caso de los niños que empiezan con este trastorno, es a las demandas de los adultos. Por ejemplo, un niño que es ingobernable ante los padres pudiera llegar a tener el trastorno negativista desafiante. Expresan terquedad persistente, no ceden y se niegan a negociar con adultos o compañeros. Son, crean actos deliberados, siempre están pensando en que esos actos van a molestar a otra persona y los hacen con el gusto y el afán de hacerlo. Y también de comprobar los límites establecidos, o sea, el romper las reglas. Puede existir un patrón emocional en este trastorno que sería caracterizado por una baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y un consumo precoz, probablemente en muchos casos, de drogas. Por ejemplo, suele también molestarse, incomodarse fácilmente por otras personas. Las características principales de esta parte, pues es que es colérico, es muy resentido y es muy vengativo. Bueno, el trastorno que estamos tratando de describir, pues se considera que empieza a manifestarse antes de los 8 años, en niños infantes, antes de los 8 años. Sus síntomas empiezan a incrementar con la edad y además puede diagnosticarse de forma conjunta con el trastorno de déficit de atención, que comúnmente lo conocemos como TDA, TDAH o TDA, depende si tiene disfunción y atención e hiperactividad, porque en algunos casos solo existe una parte del trastorno. En el caso de este tipo de trastorno, pues la prevalencia se sitúa entre lo que sería el 2 y el 16%. Podríamos considerar que aproximadamente 16% de los niños infantes en esa edad, menores a los 8 años, pueden estar desarrollando este trastorno. El siguiente trastorno sería el explosivo intermitente. La característica principal, pues, es que, como lo menciona, la explosividad es intermitente, está creada por lapsos y por algunos impulsos de agresividad. ¿Cómo lo expresan? Pues ya sea de forma verbal, con berrinches, con pleitos, con disputas verbales, con palabras altisonantes, en algunas ocasiones con agresión física contra tal vez propiedades, animales u otros individuos. Los momentos agresivos, los arrebatos agresivos no son premeditados, es algo impulsivo. En ningún momento la persona que sufre este trastorno está planeando agredir a alguien, lo hace de un momento impulsivo, tal vez con algún detonante, alguna crítica, algún comentario, hace que explote y obviamente va a sacar esos impulsos creados como ataques. Pues posteriormente a esos ataques y a esas agresiones, el individuo tiene la tendencia a sentir remordimientos. Esa es una característica de este trastorno impulsivo.
que sí sienten cierto remordimiento hacia lo que han hecho. El grado de la agresividad que presentan es desproporcional al episodio, o sea, no saben realmente cuánta agresividad van a generar, no están conscientes de esa agresividad. Otro trastorno sería el de conducta. Se considera que el trastorno de conducta es el más estudiado, pues tiene un patrón repetitivo, es persistente en comportamientos. De hecho, hay comportamientos descritos que ahorita se los voy a mencionar. Se pueden considerar esos comportamientos en cuatro. El primero de ellos sería la agresión a las personas y a los animales. Son acosadores, amenazan, inician peleas, han ejercido la crueldad física hacia personas o hacia animales. Regularmente esta conducta de agresión lo hacen con seres inferiores, por ejemplo, niños en edades que entran en este tipo de trastorno agreden a niños menores a ellos o animales. La agresión siempre va a ir, o en la mayoría de sus veces, a seres inferiores al niño. En algunas ocasiones las agresiones llegan a ser hasta de tipo sexual. Otra de las características de esas cuatro que mencionamos es la destrucción de la propiedad. En algunas ocasiones ellos llegan a tener el impulso de destruir la propiedad, por ejemplo, vandalizar una casa, vandalizar un carro, vandalizar o en algunos casos pueden causar daños graves a dichas propiedades. Otra de las características es el engaño o el robo. Tienen mucho la tendencia a ser personas que crean cierta confianza para al momento de tener la confianza poder agredir a otros. En el caso, por ejemplo, del robo, pues tienden mucho a tomar cosas, a robar, a asaltar, y les genera cierto placer. De hecho, aquí podemos considerar en el caso del engaño y del robo también dos situaciones psicológicas que sería la mitomanía, ¿sí? Y la cleptomanía, que sería el que roba por gusto y el que miente y engaña por placer. Otra de las características pues es el incumplimiento grave de las normas. Les encanta brincarse las normas, no respetan las reglas, la ley no existe para ellos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del desarrollo de la infancia, las normas que crean en casa los padres no son respetadas, incluso en algunas ocasiones no regresan a las casas con el hecho de sentir el placer de desobedecer al padre o crearle la preocupación a los padres. Otros síntomas asociados a este trastorno es la falta de remordimiento. Esta es una característica muy importante. En esta situación, en este trastorno de conducta, el remordimiento y la culpabilidad no existen. Él puede lastimar muy gravemente a una persona, a un animal, llegarlo a matar y no va a sentir remordimiento o culpabilidad. Esa es una característica muy importante. Insensibilidad y carencia de empatía. Realmente no generan una sensibilidad hacia el entorno, no hay sentimientos afectivos ni con su familia, ni a seres allegados, a compañeros de la institución, ni crean una empatía directa con alguna persona. Obviamente, ni con mascotas, por ejemplo, en el caso de animales, no llegan a generar un vínculo de empatía. Despreocupación por el remordimiento y por el rendimiento. Por ejemplo, no les importa en la escuela no tener un rendimiento óptimo. Estamos hablando de la etapa infantil porque a fin de cuentas, para la psicopatología, las conductas criminales se crean a partir de la infancia, el entorno donde vives. Cuando se llegan a dar los momentos de criminalidad en la edad adulta es por algún detonante, pero regularmente tenemos nosotros ya una predisposición desde la infancia, ya sea por el entorno o por la genética. Otra característica pues es que no tienen una afectividad, ya lo había mencionado, no tienen una afectividad, es todo superficial, deficiente, no les interesa tener afectividad hacia nadie. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad en algunas ocasiones se llega a considerar de tipo criminal.
Debido a las características que las personas que presentan este trastorno, en el caso específico de la hiperactividad, pueden llegar a conducir a conductas criminales. Son personas que se distraen con facilidad, son personas que no les entusiasma hacer nuevas tareas, son personas que olvidan las tareas cotidianas, tienen muchísimas dificultades, por ejemplo, para mantener la atención desde el momento en que están en una clase, desde el momento que están tal vez viendo una película, no tienen una atención. La característica de la hiperactividad e impulsibilidad son las que nos enfocan en la parte de la criminología. Pueden llegar a tener problemas en el sentido de juegos bruscos, de agresiones, no controlan, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, no tienen una buena actitud emocional, tienen baja autoestima, son autoritarios, tienen insistencia excesiva en mantener y satisfacer los deseos de ellos, a costa de lo que sea. Y por último, pues más que nada también tenemos que considerar lo que sería el trastorno de personalidad antisocial, que es el que consideran los psicólogos o los psiquiatras para enlazarlo a lo que sería la conducta criminal. La característica esencial de este trastorno es la personalidad. Tiene un patrón general de desprecio y violación por los derechos de los demás. Muestran todas las características de la agresión. Comienzan con síntomas del trastorno del comportamiento que habíamos mencionado ahorita, y obviamente se van volviendo al trastorno de personalidad antisocial. Obviamente empieza este comportamiento antes de los 15 años, pero este comportamiento llega a la edad adulta. ¿Cuáles son las características o riesgos característicos de la personalidad antisocial? Un fracaso reiterativo para adaptarse a las normas sociales y legales, no respetan la ley, son deshonestos, deshonestidad con la intención de obtener un objeto o un beneficio personal, impulsividad o capacidad para planificar el futuro, irritabilidad y agresividad, manifiestas en agresiones físicas repetitivas, les gusta agredir, les gusta golpear, les gusta violar, les gusta lastimar físicamente a la víctima. Irresponsabilidad constante, ausencia absoluta de remordimiento ante cualquier acto que viole a los demás. O sea, ante cualquier acto que ellos generen, no tienen ningún remordimiento. No importa si es con crueldad, si las consecuencias son muy graves para otros, ellos no van a tener ningún remordimiento. Un autor, Milon, en un artículo del 2006 nos dice, el artículo se titula Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Ese autor nos menciona, en la personalidad antisocial, la maldad y la locura parecen entremezclarse. Algunas veces los delitos de los antisociales son tan incomprensibles y moralmente repugnantes que el acto por sí solo nos hace dudar de su cordura. Este autor hace un enfoque especial en ese artículo, de hecho les dejo ahí las bibliografías, en el cual nos dice que no encuentran una delimitante entre el trastorno antisocial y la locura. Pudiéramos llegar a tomar como ejemplo algún personaje ficticio. El último que se me ocurre es el Guasón. Si ustedes vieron la película, él sufrió el ambiente social, tal vez tuvo una predisposición genética porque la mamá en la película supuestamente tenía esquizofrenia y aparte sufría maltrato y bullying. Todo se concentró y terminó en este tipo de trastorno de personalidad y en esta agresividad. Y ahora sí, por último, se me pasaba lo que son los trastornos parafílicos. Muchos criminales llegan a tener parafilias. Esas parafilias son impulsos sexuales recurrentes e intensos, fantasías o comportamientos que implican objetos, personas o situaciones poco habituales. En algún momento de la clase ya lo habíamos visto. Esos trastornos pueden incluir el voyerismo, el exhibicionismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, la pedofilia,
fetichismo, transvestismo, entre otros. De los demás trastornos sexuales que están caracterizados por una mayor crueldad son el sadismo sexual y la pedofilia. El sadismo sexual pues es una excitación derivada del sufrimiento psicológico o físico de otra persona que no ha dado su consentimiento. Entonces muchos de los violadores tienen la parafilia del sadismo sexual. Otro también sería la pedofilia, que es la excitación, las fantasías o el acto sexual con niños púberes. Los delitos descritos en ocasiones suelen llevar además a sus víctimas al asesinato, entonces todo es más que nada por un impulso de tipo neuronal y de tipo psicológico, lo que nosotros vivimos y el carácter que se nos creó. Les doy las gracias, espero que sea comprensible el tema. Cualquier duda que tengan, quedo a sus órdenes. Gracias.